Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar el pasaje del hombre que tenía un espíritu inmundo de Lucas capítulo 1 versículos 21 a 28. Muy importante además que es que esto lo hace nuestro Señor Jesucristo los días de reposo, los días en los que no tenían que hacer ningún trabajo los judíos porque estaban dedicados a Dios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos y hermanas en la fe, literalmente nuestro Señor Jesucristo le dice a un espíritu inmundo: «Cállate y sal de él». Sal. Sal es porque estaba dentro. Y esto es literal. Hermanos, hermanas en la fe, esto no hay que suponer que es una especie de parábola o silogismo o una especie de comparación con algo. No. Nuestro Señor Jesucristo nos define los tres ejes que definen al hombre, que son la parte emocional, el corazón, la parte espiritual, el alma, y la parte racional, la mente. Bien, pues la parte espiritual, que es la que no vemos tan obviamente como la parte emocional y racional, existe. Y esa parte espiritual, que no nos se cansa nuestro Señor Jesucristo de repetir una y otra vez, esa parte espiritual está asediada permanentemente por espíritus malignos. De alguna manera, y no sabemos cómo funciona el mecanismo, esos espíritus malignos encuentran confortable el espíritu que está dentro de nuestro ser. Es un misterio, pero nuestro Señor Jesucristo está siempre en combate con este tipo de espíritus. ¿Por qué? Porque va a impedir que nazca el Hijo de Dios, porque va a ocultar al espíritu de la persona y porque lo va a usurpar. Estos espíritus que vienen del mundo espiritual es también una revelación que conocen a nuestro Señor Jesucristo. O sea, saben quién es. Esto es muy importante porque antes de existir el tiempo, ya existía nuestro Señor Jesucristo en el mundo espiritual. Y estos seres inmundos que poseen a los espíritus humanos, conocían ya a nuestro Señor Jesucristo, porque además le tienen miedo. «Ah, ¿qué tienes con nosotros?», le dice el espíritu inmundo cuando ve a nuestro Señor Jesucristo. «Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Has venido para destruirnos». Temen a nuestro Señor Jesucristo. Temen porque ha habido una batalla espiritual en la que han perdido, en la que han salido derrotados, en la que saben que ellos nunca ganarán. ¿Has venido para destruirnos? Es
una batalla espiritual, hermanos, hermanas en la fe, que los demonios saben que van a perder, pero saben que solo nuestro Señor Jesucristo puede derrotarlos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto, hermanos y hermanas en la fe, es literal lo que dice aquí y nuestro San Marcos en su Evangelio. Es literal, hermanos, hermanas en la fe, y esto es lo importante, que aquí no está diciendo más que la realidad de las dimensiones humanas y espirituales. Estos demonios, hermanos y hermanas en la fe, y esto es una cosa que aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo, existen y acechan a los hombres. Y es importante también, cuando le dice cállate y sal de él, se sacude con violencia. El espíritu inmundo se sacude con violencia. Se sacude con violencia es que se despega del espíritu del humano y se despega de una manera violenta, sacudiéndose alrededor del espíritu humano, despegándose como si fuera una tira adhesiva que se despega del cuerpo. Es revelador cómo es el mecanismo con el que estos seres se adhieren, se poseen o intentan poseer el espíritu humano. Hermanos, hermanas en la fe, vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Spiritibus immundis imperat et obediunt ei. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. No tengamos miedos de hablar de la palabra Cristo, reflexiona nuestro hermano en la fe. Es una palabra de potestad. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que debe estar siempre en nuestro pensamiento, que debe estar siempre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para protegernos de estos espíritus. Es una palabra de potestad, reflexiona nuestro hermano en la fe, que hasta los espíritus impuros obedecen, precisamente por el descenso de la predicación de la palabra de Cristo. Estos espíritus impuros, reflexiona nuestro hermano en la fe, se han venido envalentonando en las últimas décadas, porque ya no hablamos con la palabra de Cristo que tiene toda autoridad. Esto que reflexiona nuestro hermano en la fe es un hecho. Cada vez oímos menos o prácticamente no oímos la palabra Cristo, la palabra nuestro Señor Jesucristo. A muy poca gente se la oímos. Está borrado prácticamente del lenguaje cotidiano. Hay algún modismo, está hecho un Cristo, está hecho alguna frase hecha, pero no se le nombra con la fe y con la intención de protegernos del mal y del maligno. No se le nombra a nuestro Señor Jesucristo. Está silenciada esa palabra. Los católicos nos hemos amilanado, reflexiona nuestro hermano la fe, acurrucado por miedo y escándalos diabólicos en el mismo seno de la Iglesia. Bueno. ¿Qué vamos a decir? Es que no hay por dónde cogerlo. Hemos cedido al mundo y al demonio, y ya no hablamos con la palabra de Cristo. Y así nos va. Los espíritus inmundos nos acorralan.
y nos ponen contra las cuerdas por medio de personas desnortadas, perdidas en laberintos de confusión, que también pretenden confundir al resto. Los impuros, los espíritus inmundos nos acarralan, nos acechan, hermanos, hermanas en la fe. Esto es un hecho. Esto es un hecho que hemos vivido. Esto es un hecho que hemos vivido en sueños. Una especie de intento de posesión de un espíritu inmundo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, que nos proteja, hermanos y hermanas en la fe. Es hora de que esto cambie, armándonos de fuerza mediante la oración continua y preparando nuestro discurso con el Evangelio, la palabra eterna de Cristo. Revistámonos de la potestad de Cristo para hacer lo que Él nos ordenó, ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, ir empezando en la cotidianidad de nuestro día a día, diciendo la palabra Cristo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que se oiga, que nos oigan, que sepan que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que sepan que somos guerreros de Cristo, que sepan que no vamos a tener miedo espiritual, que no vamos a parar de combatir espiritualmente. Echemos a patadas espirituales con la palabra de Cristo a estos espíritus demoníacos que influyen en muchas de las nefastas situaciones que vivimos a diario. Que así sea. Hermanos, hermanas en la fe, bellísima la reflexión de nuestro hermano en la fe, exhortándonos a combatir con el nombre de Cristo por delante siempre, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de Cristo, que obligue al maligno, que obligue a los espíritus inmundos a salir, a dejar de acecharnos, a rendirse ante la imagen y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos y hermanas en la fe, y que Dios les proteja, que Dios les bendiga, y que nuestro Señor Jesucristo les ilumine el camino cada día. Amén.